Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a hacer un examen viejo como práctica para el primer parcial. Vamos a hacer un ejercicio de esfuerzo excéntrico, carga excéntrica y uno de diseño de vigas. Ok. La foto no salió muy bonita. Yo creí que iba a salir más clarita, pero salió algo oscura. Ahí se ve un poco. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ok, el problema número 2 dice, considerando que la prensa mostrada se apretó sobre unas tablas de madera encoladas hasta alcanzar una fuerza de 375 newtons. En la sección AA, determine el esfuerzo en el punto A, el esfuerzo en el punto B, el esfuerzo en el punto D y la ubicación del eje neutro. Ok, aquí vamos a ver un método también diferente al que les enseñé la vez pasada de cómo encontrar la ubicación del eje neutro. Esto es una prensa C, esto es típica, esto se utiliza mucho en carpintería, en mecánica. Es una herramienta manual que permite sujetar y apretar cosas. Probablemente ustedes la han usado y si no, pues hay un futuro. Ustedes van a ver que es una herramienta que consiste en un tornillo donde uno le da vuelta a un maneral, ¿verdad? Y uno aprieta, ¿verdad? Soca piezas, puede sujetar piezas, sostener, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ok, aquí la idea es que en este espacio hay una madera, se presionó con una presión de 375 newtons y nos piden calcular el esfuerzo en A, en B y en D. En la sección transversal podemos ver el tipo de viga que tenemos aquí. Ve que aquí hay un corte que dice AA. Entonces aquí se corta el elemento, ¿okay? Y aquí está la sección transversal. Aquí hay que determinar, primero que todo, tienen que hacer eh, un procedimiento previo para encontrar la ubicación del centroide y a partir del centroide calcular el momento de inercia. ¿Ok? Está. Ok, ahora sí. Entonces, aquí la idea es, voy a usar esto como pantalla con pizarra blanca. Tenemos una prensa C. Una prensa C, ¿okay? Y en el cual aquí nosotros hemos aplicado una fuerza P y una fuerza P. Aquí lo importante es que ustedes tienen que trasladar esta fuerza P, la tienen que trasladar al centroide de la sección transversal. La sección transversal tiene esta forma. Es un perfil en T. ¿Sí? Nos dan las dimensiones y tenemos que ubicar el centroide. Este dato, para ahorrar un poquito de tiempo, yo se los voy a dar. Este centroide está ubicado a 13,1 milímetros de altura con respecto a la base. ¿Okay?
Eso es lo más importante. Bueno, una de las cosas más importantes. Obvio, la otra es encontrar el momento de inercia. El momento de inercia con respecto al eje X. Bueno, con respecto al eje X, que en nuestro caso realmente sería el momento de inercia con respecto a Z, ¿verdad? Pero en este caso lo vamos a trabajar como momento de inercia en X y este va a ser igual a 4,88 por 10 a la menos 9 metros para segundo. Okay. Este es trabajo que ustedes tienen que hacer. Esto es tema de mecánica 1, encontrar el centroide de una sección y encontrar el momento de inercia con respecto al centroide, o sea, con respecto al punto C. Entonces, la identificación del centroide es importante que ustedes repasen un poquito a lo de meca 1. Esto es trabajo previo, esto es trabajo que ustedes tienen que hacer antes de empezar a resolver el programa. ¿Ok? Muy bien. Voy a explicarles un poquito en la forma esta, de lo más grande. Ok. Esta fuerza P, bueno, nosotros tenemos que trasladarla al centroide. Ok, entonces esta fuerza P la vamos a trasladar al centroide. Ok, más o menos vamos a decir que el centroide está aquí en este puntito C. Ahí está el centroide. Okay. El centroide lo habíamos ubicado a 13,1 milímetros. Ok, entonces vean lo que sucede. Esta fuerza yo la traslado aquí al centroide. Esta fuerza tengo que trasladarla aquí al centroide de esta sección transversal. Entonces, ¿qué me produce esa fuerza? Esa fuerza me va a producir un momento flector. Okay, entonces la idea es que yo corto aquí, ¿verdad? Donde está el punto A, y analizo el efecto de esa fuerza sobre la vida. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una especie como de vista longitudinal. Ah, bueno, pero otra cosa que quería explicarles aquí. Si ustedes ven el punto A y el punto B están en la parte superior y el punto D está en la parte inferior. ¿De acuerdo? Okay, entonces, eh, por una cuestión de concepto, nosotros vamos a ver que la altura que hay de A a C, o sea, esta altura que hay aquí, vamos a poner la YA, ¿verdad? Y YC, no, perdón, y YB, es igual, es la misma altura. Entonces significa que en toda esa línea de la superficie, desde el punto A al punto B, el esfuerzo va a tener el mismo valor. Y en el punto D, midiendo hacia abajo, tengo la altura YD. ¿Ok? Entonces yo tengo que ver el efecto de esa fuerza sobre esa superficie. Entonces, el esfuerzo en A va a ser igual en el esfuerzo en B porque tiene la misma altura. ¿Ok? Ya en D cambia. Ya en D el asunto cambia. ¿Ok? Entonces, nuevamente aquí y vamos a dibujar más o menos. Vamos a ver cómo va. Vamos a dibujar la sección transversal. Vamos a dibujarla así. Recuerden que estamos haciendo un corte.
que estamos haciendo un corte, más o menos, digamos que como por aquí, tengo el centroide, tengo C, y vamos a ubicar aquí nuestros ejes, eso es lo que quería explicar. Entonces aquí tengo el eje Y, a lo largo acá, X, y para acá tengo Z. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trasladar la fuerza que tenía aplicada arriba, tengo que trasladarla al centroide de la sección transversal. Entonces lo que hago es que corto una parte. Podemos decir o podemos pensar en que cortamos la parte derecha de la viga. ¿Ok? Entonces, a la hora de trasladar y tener un sistema equivalente, voy a trasladar al punto C la magnitud de la fuerza P. Entonces, ¿qué me está produciendo P en toda la sección transversal? ¿Ok? Está produciendo tensión. O sea, el efecto de solo la fuerza P sobre toda la sección transversal de la prensa o de la viga va a ser de tensión. Y veamos ahora el efecto de la fuerza. Vea que yo tengo que trasladar la fuerza al centroide. Entonces eso me va a producir un momento vector. ¿Cuál va a ser la dirección del momento vector? Vean que estoy cogiendo la flecha de la derecha. Bueno, lo estoy trasladando, ¿verdad? La parte derecha que estoy cortando de la prensa C la estoy trasladando al centroide. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, o tengo que trasladar, tengo que trasladar ahora sobre el centroide. No, tengo que tener un sistema equivalente. Entonces, sobre el centroide tengo un par. Entonces, tengo un par. Entonces, tengo un momento flector. Vea que ese momento flector, si lo veo de esta manera, va a producir. Bueno, aquí tengo el punto A en la esquinita. Bueno, tengo el punto A en esta otra esquinita. Tengo el punto B y abajo tengo el punto B. ¿Ok? Eso es como ver una vista longitudinal o tal vez un isométrico más bien. Visto de frente, yo tengo esto. ¿Sí? Visto de frente, tengo la sección transversal. Aquí tengo el centro de aquí. La fuerza sale, la fuerza sale. Entonces vea lo que sucede. El momento flector que está actuando en el centroide está produciendo en todo, bueno, aquí tengo A, vamos aquí A, y en esta otra esquinita tengo B, y en la esquina de abajo tengo D. Ok, entonces vea lo que sucede. En toda la superficie superior, desde el punto A al punto B, lo que estoy marcando ahora en azul, ahí yo estoy provocando tensión. En toda esa superficie tengo tensión. Vean el efecto del momento M. Y en la parte de abajo, donde tengo el punto D, ¿verdad? Ahí tengo compresión. Entonces, de un lado voy a tener tensión y del otro lado voy a tener compresión. ¿Ok? ¿Qué necesito ahora? Ahora necesito determinar la altura del punto A al centroide. ¿Ok? Y necesito calcular la altura del punto D al centroide.
Esas alturas yo las necesito. Vamos a decir que aquí tengo YA, YA y YB van a ser la misma, ¿verdad? Y aquí tengo YB. Esas alturas yo las ocupo. Necesito determinarlas. Necesito establecer cuál es esa altura. ¿Ok? Muy bien. Vamos a subir para ver un poquito aquí el dibujo. Bueno, queda todo rayado. Ok. Vean, ubíquense sobre la prensa. De las fuerzas, donde estoy aplicando, ¿verdad? Esa fuerza P, a la parte superior hay 50 milímetros. Vean, de la distancia que hay de la fuerza P a la parte superior, ¿verdad? Aquí tengo 50 milímetros. ¿Ok? Yo tengo que trasladar esa P al centroide y tengo que pensar en un sistema equivalente, o sea, en una fuerza y un par. Entonces yo les había dicho que el momento efector era igual a la fuerza por P. Aquí tienen que tener cuidado porque D es la distancia que hay de la línea de acción de la fuerza al centroide de la sección transversal. Entonces nos falta calcular un poquito más ahí. ¿Ok? Entonces devolvamos. Ok, por ahí. Y vamos a determinar cuánto vale el momento efector. Entonces, el momento efector es igual a fuerza, que ya me la dan, ¿verdad? O sea, ya me la están dando. Y tenemos que calcular este, la distancia de la línea de acción de la fuerza a la parte superior, o sea, sobre la línea que contiene AD. Yo tenía, bueno, el problema me dice que son 50 milímetros, entonces tengo 50 milímetros. Pero me falta todavía la distancia de la parte superior de la viga al centroide. El dibujo dice que la altura total es de 18 milímetros. Desde el punto D al punto A o al punto B es 18 milímetros. Si nosotros a esos 18 milímetros le quitamos, eh, le quitamos ¿cuánto era? 13.1. Okay, entonces sería 18 menos 13,1. Vamos a ver cuánto da eso. 18 menos 13.1. Dice que da 4,9 milímetros. Entonces quiere decir que YA es 4,9 milímetros. ¿Okay? Y ese es el momento efector. Bueno, eso está en milímetros. Tenemos que calcularlo en metros. Entonces el momento va a ser igual. Multiplicamos la fuerza, que nos dan 375 newton. En este caso sería 54,9 milímetros. Eso hay que trabajarlo en metros, ¿verdad? Eso indudablemente tenemos que trabajarlo en metros. Nos va a dar 20,59 newton metro. Este valor lo vamos a ocupar.
este valor del momento efector lo vamos a ocupar. ¿Ok? Hay que tenerlo claro ahí, cómo calcular. Muy bien. Ok. Ahora vean esto. Ya tenemos el momento efector. Bueno, tenemos P o F, ¿verdad? No importa ahí. Tenemos el valor de la fuerza o el valor de P. 375 newtons. Y tenemos el momento. Ya lo calculamos. 20,59 newtons por metro. Entonces, el esfuerzo va a ser igual a la combinación de la fuerza axial entre el área transversal más menos el momento efector por C entre I. En este caso, el momento ya lo calculamos. El momento de inercia ya lo calculamos. Bueno, yo se lo di ahí. Lo único que tenemos que ver y entender los valores que hay que aplicar en C. Bueno, y si es más y si es menos, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. En este caso, vean que la carga axial está generando tensión. Entonces, la primera parte, con la primera esfuerzo axial P entre A, eso nos va a dar tensión. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo. Nosotros simplemente decimos y sustituimos 375 newtons y lo dividimos entre el área transversal de la sección. El área transversal de la sección es 1,24 por 10 a la menos 6 metros a la 2. ¿Okay? Y en este caso, vean que el momento flector eh, me está dando un valor positivo si nosotros lo vemos frontalmente. O sea, si vemos una vista frontal o un perfil, o si vemos la sección transversal, ¿okay? En X sería positivo. Entonces aquí consideramos un valor positivo. Entonces, más el momento flector, bueno, ya lo calculamos, 20,59 newton metro por C. Ok, aquí lo importante es que es este valor C. Bueno, y lo vamos a dividir en su momento de inercia. El momento de inercia ya se los había dado 4,88 por 10 a la menos 9 metros a la punta. Ok, ¿qué es este valor C que está aquí? Ok, este valor C va a alcanzar, en un momento dado, va a alcanzar el valor YA y el valor YB. Y en otro momento dado va a alcanzar el valor YD. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular el esfuerzo en A, me falta poner el esfuerzo en A, pues el esfuerzo en A va a ser P entre A más el momento flector por YA entre I. Entonces aquí sustituye el valor de C, lo sustituye por el valor de YA. En este caso, YA es la distancia que hay del centroide de la sección transversal al punto A, 4,9 milímetros. Eso hay que trabajarlo en metros. 0,00409 metros. ¿Sí? Sustituimos valores y eso nos va a dar, la primera parte nos va a dar 3,02 megapascales y la otra parte nos va a dar 20,67 megapascales.
Pues aquí sumamos estos dos valores, nos da que el esfuerzo en A nos va a dar 23. Sí, tenemos, ¿verdad? 20, sí, 23, lo vamos a sumar. 23,69. Vamos a ver. 3,02. 23, 20, sí, 69. 23, vamos a redondearlo a 23,7 megapascales. Entonces, el esfuerzo en A, habíamos dicho que también es el esfuerzo en B. Entonces, por teoría, manejando el concepto, solo hacemos un cálculo y obtenemos ahora el esfuerzo en A. Eso está en tensión porque nos dio positivo. Entonces, el esfuerzo en A y el esfuerzo en B nos tiene que dar positivo, ¿verdad? Entonces, es tensión. ¿Ok? Entonces, vea, en un solo cálculo, en una sola operación, determinamos el valor del esfuerzo A y del esfuerzo B. Ok, ahora vamos a calcular el esfuerzo en B. Ok. Prácticamente vamos a tener los mismos valores. No exactamente los mismos, ¿verdad? Pero vamos a calcular el esfuerzo en B. Entonces el esfuerzo en B va a ser igual P entre A, que está generando esfuerzo axial positivo, ¿verdad? Es tensión. Pero vea que el momento más bien comprime el punto D. Y ya aquí el valor de C lo tengo que sustituir por YD. Y YD es la distancia de la parte inferior al centroide, o del centroide a la parte inferior. Ya habíamos dicho que era 13,09 milímetros. 13,09 milímetros. Entonces vean que aquí lo que me cambia es el valor este de la distancia YD. Entonces, este dato yo tengo que cambiarlo. Entonces aquí cambiamos y sustituimos por 0. Ah, no, eso era 14, 14, 13,09. Entonces aquí sería 0,01309 metros. ¿Sí? Y nos varía aquí un poco. Este primer dato sí nos da, este nos cambia. Entonces aquí vamos a sustituir valores y decimos menos 20,59 nos queda, que es el momento flector, no cambia, lo que me cambia es la altura C y el momento de inercia no cambia. Entonces nos va a dar 30,09 menos 55,21 megapascales. Entonces, restando, sumando los dos, entonces 3,02 menos 55,21 nos da 52,2. No, vamos redondeando aquí. Menos 52,2 megapascales. Entonces ya tenemos la respuesta para el esfuerzo en el punto D.
Este es el otro dato que nosotros vamos a ocupar, la otra parte de la solución. Entonces ahí tenemos el esfuerzo en el punto B. Muy bien. Ahora vamos a ver el efecto de superposición por los esfuerzos. Y vamos a sumarlos para que ustedes vean eso y vean cómo se determina, otra manera de determinar la ubicación del eje neutro. Entonces vamos a hablar esto y vamos a dibujar no, así no, mejor no. Lo hacemos, que sería una vista lateral más bien, sería una vista lateral, sería así, sí, sería así más bien, sería una vista lateral, ok. Aquí vamos a dibujar el esfuerzo debido a P en toda la sección transversal, ya será más grande que este pequeñito. Ok, aquí tengo entonces el esfuerzo debido al esfuerzo axial en toda la sección transversal debido a P. Y todo eso es el esfuerzo axial debido a P. Y nos dio 3,02. Entonces, a esto le sumamos, estamos haciendo superposición, a esto le sumamos ahora el esfuerzo debido al momento efector. Aquí vamos a ubicar el centroide de la sección transversal. Aquí está el centroide, en ese punto C. Entonces, ¿qué teníamos arriba? Arriba teníamos tensión, ¿de acuerdo? Y abajo teníamos compresión. Entonces, tenemos aquí, en este punto tenemos A y tenemos B. Y en el punto inferior tenemos D. Ok, entonces vean lo que pasa. Aquí vamos a dibujar el esfuerzo axial debido al momento efector. Pero ya no es uniforme, porque va a variar. En A y en B, el esfuerzo axial alcanza un valor. ¿Ok? ¿Cuál era el valor máximo que alcanzaba ahí? Solo debido al momento flector. Debido al momento flector, en el punto A alcanzaba un valor de 20,67. O sea, hasta este punto, 20,67. ¿Verdad? Megapascales. Aquí estamos hablando de megapascales. Megapascales. Y vean qué pasa en la parte inferior. En la parte inferior, en el punto D, más bien, bueno, es una línea recta, ¿no? Una línea recta. Y aquí tengo el esfuerzo en D.
Esto me daba 52,2 menos 52,2. Ahora, como estamos haciendo superposición, la idea es que yo vea estas dos juntas. ¿Ok? Entonces ahora veo estas dos. Las veo juntas. El centroide lo voy a seguir ubicando en la misma posición. ¿Ok? Pero vea lo que sucede. Debido al esfuerzo de P, yo tengo 3,02 en A y en B y 3,02 en D. Y debido al momento flector, 20,67. Entonces, en A y en B son positivos. Entonces, yo sumo 3,02 y 20,67. Entonces, sumando los dos, habíamos dicho que era 23,69. Y veo lo que sucede en el punto D. En el punto D, debido al esfuerzo de la fuerza axial, me da 3,02 positivo. Y debido al momento, menos 52. Entonces hicimos una resta. 52, no podemos hacer más 52. Este era ya el resultado. Este era 55,2. Aquí es 55,2. Aquí en D. Entonces decimos 3,02 menos 55,2. Y esto nos va a dar así. Menos 52,2. Entonces ve lo que sucede alrededor del punto D y lo que sucede alrededor del punto A y B. El centroide sigue estando en la misma posición, pero ya este otro punto, por donde lo estoy señalando en azul, en este otro punto, ahí está el eje neutro. ¿Okay? Vean que ya el eje neutro, para el esfuerzo axial excéntrico, el eje neutro no coincide con el centroide de la sección transversal. Entonces tenemos que calcular la ubicación, o sea, la distancia que hay del centroide al eje neutro. ¿Okay? Esta distancia aquí. Aparte de la ecuación que les había enseñado la vez pasada, hoy vamos a ver otro que se puede hacer a pura trigonometría. Entonces es muy sencillo. Vamos a ver esa parte. Me voy a quedar solo con lo último. Y voy a dibujar un triángulo. Así como el doble, ¿no? Y trazamos una línea recta aquí.
Este punto de intersección es el eje neutro. Y por aquí vamos a tener el centroide. Ok, entonces vamos a calcular esta altura. La altura se llama una altura X. Una altura X o una altura Y, ¿verdad? Como guste. Ok. Entonces aquí hacemos una relación de trigonometría. Aquí tengo 23,69 y aquí abajo tengo 52,2. Para esta relación trigonométrica, en realidad no me interesa ¿cómo se llama? Los valores negativos. Solo necesito las magnitudes porque voy a relacionar el arco, el ángulo que hay opuesto por el vértice. Ok, entonces vamos a ver. Tengo aquí ciertas distancias que si las conozco, si las conozco. Por ejemplo, yo sé que todo esto, o toda la altura de la viga, mide 18 milímetros. A mí lo que me interesa es ubicar el eje neutro, ya sea con respecto a una superficie o con respecto al centroide. Entonces lo podemos ubicar con respecto a la superficie superior, aquí arriba, donde tengo A y B. Entonces hago una relación trigonométrica. Voy a borrar esta parte aquí, ya no la ocupo, y establezco una relación trigonométrica. Entonces defino esta altura defino esta altura desde el eje neutro, me lo voy a definir como X, ¿no? Y aquí lo voy a definir como 18 menos X. Entonces puedo hacer una relación trigonométrica. Entonces digo, X dividido entre 23,69 tiene que ser igual a 18 menos X dividido entre 52,2. Y aquí ubicamos X. X dice que da 5,62 milímetros. Entonces, la respuesta podría decir que el eje neutro se encuentra a 5,62 milímetros del punto A hacia abajo, ¿verdad? Vean que YA vamos a ver, YA nos dio 4,9. Entonces quiere decir que del centroide al eje neutro, ahí y hacemos la resta. 5,62 menos 4,9. Da 0,72 milímetros. 0,72 milímetros. Entonces, esa es otra manera como podemos responder. Que el eje neutro se encuentra a 0,72 milímetros hacia abajo del centroide. Hacia abajo, ¿verdad? O que se ubica a 5,62 milímetros desde la superficie superior. Pero cualquiera de las dos de las soluciones o de las respuestas es correcta. Es cuestión de definir de a dónde se ubica, ¿verdad? El eje neutro. Ok. ¿Listos con eso?
¿Alguna duda, consulta que tengan? Bueno, entonces, si no hay dudas, consulta, vamos a seguir con el otro, con el problema número 3. Dice, problema número 3, tenemos una viga, vean que es una viga con voladizo, entonces tenemos una parte apoyada y tenemos una, ¿verdad? Que está en voladizo. Hay dos cargas P que se ubican, uno en parte del claro y otro en el extremo libre. Nos dan la sección transversal de la viga y nos dice, nos pide, determine el valor máximo permisible de P para la viga y las cargas que se muestran en la figura. Si se sabe que el esfuerzo normal permisible es de 80 megapascales a tensión y de 120 megapascales a compresión. Y el esfuerzo cortante permisible es de 60 megapascales. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que determinar cuál es la carga P máxima que se puede aplicar para que la viga no falle, obviamente, ¿verdad? La viga no puede fallar ni en compresión, ni puede fallar en compresión. Ok, aquí me faltó darles el momento de inercia, creo que sí lo había anotado, pero no importa. El momento de inercia de esta viga es de 4,7 por 10 a la menos 7 metros a la parte. Ok, ese es el dato que vamos a tener ahí. Ustedes tienen que ubicar el centroide. El centroide se ubica a 44 milímetros de la parte inferior. Entonces tienen que determinar cuál es la altura que hay a partir del centroide a la parte superior y cuánto es lo que hay a la parte inferior. Bueno, la parte inferior ya está, ¿verdad? Estamos hablando de 44 milímetros, pero a la parte de arriba no la tenemos. Entonces sería 44 más 12, pero 48 más 12, menos esos 44 milímetros. Nos da 16 milímetros. Entonces aquí tenemos 16 milímetros del centroide a la parte de arriba y de 44 del centroide a la parte de abajo. Muy bien, lo primero que vamos a hacer va a ser el diagrama cuerpo libre de la viga. Okay. Aquí sustituimos por las fuerzas, las reacciones que tenemos. Una fuerza en el punto A, vamos a llamarla AY, una fuerza P, fuerza de acción, vamos a llamarla CY, y la otra P que se aplica en el extremo. Bueno, ahí hay que poner las distancias, porque siempre es bueno acotar. El diagrama cuerpo libre tiene que ir todas las fuerzas externas, todas las fuerzas internas, ¿verdad? Y distancias. Entonces aquí tenemos 0,25 metros, 0,5 metros y 0,15 metros. Ok, se hace análisis estático, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos. Aquí ustedes eligen dónde quieren hacer sumatoria de momentos. Lo importante es encontrar las reacciones AY y CY en términos de P. Ok, ahí está lo importante. Entonces ustedes van a hacer esto. Hacen sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Hacen sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y hacen sumatoria de momentos en un punto. Ustedes eligen.
Puede ser A, puede ser C. Veamos. Elige en qué punto hacen su materia de momentos. Vamos a hacerlo con respecto a A. Y de aquí, ustedes van a obtener estos datos. Les va a dar AY, va a ser igual. Y vea que queda en términos de P. 4,67P y CY 1,53. Estos dos valores que están acá son muy importantes para mí. Esos son los que yo voy a ocupar. ¿Ok? Eso es lo que yo voy a ocupar. Estos valores. ¿Y por qué los voy a ocupar? Porque para seleccionar y diseñar la viga, yo tengo que dibujar los momentos flectores. Y para dibujar los momentos flectores ocupo las fuerzas cortantes en la viga. Entonces tengo que encontrar cuáles son las reacciones. Entonces lo primero que tengo que encontrar son las reacciones de la viga. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el diagrama de cortantes. Para después hacer los diagramas. Voy a dibujar la viga así rápidamente. La viga así. ¿Sí? Aquí tengo A. Aquí tengo B. ¿Qué tenía por acá? Tenía la carga P por aquí. Y otra carga P por acá. Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es dibujar los diagramas de fuerzas cortantes. Para después dibujar los momentos. Entonces aquí es cuestión de dibujar entonces los diagramas cortantes. Comenzamos con AY. AY nos dio 4,67. Entonces subimos aquí 0,46467 P. Del punto A al punto B no hay nada, viene constante y baja una cantidad P. Entonces P baja a menos 0,533P. Y del punto B al punto C viene constante. Y en C tengo una reacción. Se sube una cantidad P. Se viene hasta el punto D y se aplica una carga P hacia abajo. Entonces, comienzo en 0 en A y termino en 0 en D. Entonces, en buena teoría, las fuerzas cortantes me están dando. ¿Ok? Se podrían resolver. Vamos a identificar esto. Entonces, como el área 1, el área 2 y el área 3. Y calculamos el resultado. Área 1 es igual, área 2 es igual y el área 3 es igual. Entonces ahí es cuestión de multiplicar. Para el área 1 sería multiplicar la magnitud de la fuerza, 0,467P, por la base, 0,25. Entonces aquí para encontrar área 1 sería 0,467P por 0,25 metros. Eso nos da el área 1, 0,11
67. P. El área 2, entonces sería multiplicar 0,553 P por la base de 0,5 y eso nos va a dar 0,26 7P. Y el área 3, multiplicar P, ¿verdad? Por la base, 0,15 sería la base, y la magnitud de la fuerza P, igual 0,15P. Antes, bueno, esta área es negativa, la área 2 es negativa. Antes de seguir dibujando las fuerzas, los momentos vectores, es conveniente asegurarse que la sumatoria de esas tres áreas sea igual a 0. Si eso se cumple, podemos seguir dibujando. Si no, hay que revisar. 0.1167 menos 0.267 más 0.15. Bueno, a mí me da algo muy pequeño, me da 3 por 10 a la menos 4. No me da exactamente 0, pero es muy ligado a 0. O sea, esto prácticamente es 0. Entonces, si la sumatoria de estas áreas es igual a 0, entonces podemos comenzar a dibujar los momentos vectores. ¿Ok? Entonces dibujamos la primera área. La primera área que nos dio 0,11 corresponde al valor del primer momento vector. Entonces partimos de A desde 0 hasta 0,1167. Ok, ahora sigue menos el área 2, porque el área 2 es negativa. Entonces 0,1167 menos el área 2. Entonces decimos 11,67 menos 0,267. Eso nos da más o menos para acá, bajamos por aquí. Y eso nos da 0,15. ¿P? Negativo. Menos, ¿verdad? 0,15 más el área 3. De 0,15 más el área 3 nos dio 0,15, nos da 0. Entonces, el diagrama de momento cierra en 0, comenzó en 0 y cerró en 0. Entonces, decimos que está bien. ¿Ok? Entonces, cerró tanto las fuerzas portantes como los momentos vectores. Pero el asunto se nos complica un poco aquí, porque en este análisis el esfuerzo máximo en tensión es de 80 megapascales. Pero el de compresión, ahí nos varía un poco. El de compresión, 140 megapascales. Quiere decir que la viga soporta más en compresión que en tensión. Entonces tenemos que verificar los cálculos. Vean cómo se deforma esta viga. Por la primera carga, esta viga va a tender a deformarse así. Pero por el apoyo que tengo en C, la viga no se me deforma. Y la parte que está en voladizo se me deforma así. Entonces vean cómo se me deforma la viga. Se me deforma de A a C, se me deforma cóncava hacia arriba. Y en el punto C, ¿verdad? Hasta el punto D, cóncava hacia abajo. Entonces vean lo que sucede. Si nosotros vemos el primer tramo de A a C, la parte inferior de la viga va a estar en tensión. Y la parte superior va a estar en compresión. Eso es en el tramo AC. ¿Qué pasa en el punto C? En el punto C más bien se me invierte. La parte de arriba va a estar en tensión y la parte de abajo va a estar en compresión. Entonces tengo que analizar, ya aquí hay que tener cuidado, ya que no aplicamos directamente el concepto aquel de que solo utilizamos el momento vector máximo.
Aquí hay que tener cuidado porque la viga no es simétrica. Vea que es una viga tipo T. Entonces, la altura que hay del centroide a la superficie de arriba o a la superficie de abajo, esa altura varía. Al variar, no haber simetría en el eje Y, las alturas son diferentes, los esfuerzos también son diferentes. Y a eso le sumamos que el material tiene una capacidad para soportar tanto en tensión como en compresión, donde varía, ¿verdad?, mucho. Ok, entonces, ya teniendo claro, vamos a calcular los esfuerzos máximos que ocurren. Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo, en el tramo? Vamos a ver, cojamos primero la fórmula. Acuérdense que el esfuerzo máximo lo habíamos definido como el momento por C entre I. ¿Okay? Aquí, como nos están pidiendo P, tenemos que ver cuánto vale este momento máximo. En el punto B, ¿verdad?, y en el punto C. Y nosotros los habíamos definido en términos de P. Entonces teníamos, para un caso, vamos a ver aquí, el momento máximo en B es de 0,1168 P. Y el momento en C, 0,15 P. Entonces es sustituir ese valor de MC en la fórmula. Entonces decimos que el esfuerzo es igual, digamos en el punto B. El punto B va a ser igual a 0,1168 por P por C entre I. Y aquí podemos despejar y encontramos P. Entonces P es igual al esfuerzo en B por I dividido entre 0,1168 por C. Okay, entonces ya tengo el valor de la carga P en el punto B para que él vaya a fallar. Y habíamos dicho que en el punto B, ¿verdad?, voy a tener dos. Va a estar en tensión y en compresión. Entonces en la parte superior va a estar en compresión. Entonces de aquí puedo sacar dos valores. Puedo sacar uno para compresión. Entonces el primer valor de P, digamos, para compresión. Entonces sustituimos los valores. 140 megapascales por el momento flector, 4,7 por 10 a la menos 7 metros a la 4 dividido en 0,1168 por C. Aquí cambiamos el valor C. Este C es la altura que hay del centroide a la parte superior. ¿Vale? Entonces tenemos que determinar cuál es la altura C. Entonces teníamos que del centro de la parte inferior al centroide teníamos 44 y toda la viga medía 60. Le habíamos dicho que 44 menos 60 daba 16. Entonces tenemos 16 milímetros. Entonces aquí lo sustituimos por 16 milímetros. Solo que hay que pasarlos a metros, ¿verdad? Este primer cálculo de P, vamos a ver cuánto nos da. Ay, no sé cómo que no lo hice. Ah, no sé si lo hice.
140, esto no es, esto tampoco. No, no lo hice. 140 por 4 por 0, 11, empezamos cálculos. Bueno, chicos, no lo encuentro. Ah, no, no sé. Hagan ustedes ese cálculo ahí un toquecito. ¿Cuánto es P? Bueno, y aquí abajo calculamos otro. Aquí vamos a calcular. Un PB, pero en tensión. En tensión dice que aguanta 80 megapascales. Lo multiplicamos por el momento de inercia. 4,7 por 10 a la menos 7. Y lo dividimos. Aquí la altura ya cambia. Aquí la altura va a ser, vea qué tensión en el punto B es en la parte inferior. Entonces medimos del centroide a la parte de abajo. Esos son 44 milímetros. 0,044. Y lo multiplicamos por, bueno, me faltó copiar ahí. 0,1168. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Voy a hacerlo yo, 140 megapascales por 4,7. Eso da 35,2. El primero da 35,2 kilo newton. O sea, esa es la primera carga que yo puedo aplicar para que falle por compresión en el punto B. Vamos a hacer el otro. 80 megapascales. Dijo, me da 80,5 kilonewton. Ok, voy a revisar eso. Ahora mismo. 80 megapascales. No, 7,3, perdón, 7,3. Entonces, 7,3, 2, 732 kilonewton. Ok, entonces tengo dos valores. Estos dos valores vamos a tenerlos ahí presentes porque todavía no podemos decidir cuál es la P máxima que podemos aplicar. Entonces, estos dos valores quiero que los tengan ahí presentes, ¿verdad? Porque ahora vamos a ocuparlos. Entonces, 35, voy a marcarlo por acá. 35,2. Estos en B, para que falle en compresión. Y 7,32 también en el punto B, para que falle en tensión. Ok, eso fue el análisis en el punto B. Vamos a analizar ahora el punto C. No, perdón, el punto C no, era el punto D, la parte que estaba abajo. Entonces aquí vamos a poner esto.
y vamos a ver cómo se nos invierten ciertos valores ahí. Porque en el punto C, se cambia acá, en el punto C, bueno, no importa. En el punto C, ¿cuál era la constante que teníamos? Bueno, ahí está, 0,15. Entonces aquí teníamos 0,15, 0,15p. Ok, solo que ahí en el punto D, ya ahí me cambia. La parte superior está en tensión y la parte inferior está en compresión. Entonces vamos a calcular el esfuerzo en el punto C en tensión. No, no, no me interesa este dato, me interesa P. No sé por qué lo voy a ver. Entonces P es igual al esfuerzo del momento de inercia dividido entre 0,15 por C. Ahora sí vamos a calcular P en el punto D debido a, vamos a compresión. Okay, entonces tenemos el esfuerzo en compresión, 140 megapascales. C, aquí cambia, vean que compresión se da en la parte inferior, entonces es en la parte de abajo. El momento de inercia, habíamos dicho que era de 4,7. Es a la menos 7 metros a la 4. Aquí 0,15 y 0,040. Entonces vamos a sustituir valores, 140. Dice que eso da 9,97. Esto nos daría 9,97 kilómetros. Ahora vamos a calcular P en el punto D debido a tensión. En tensión son 80 megapascales multiplicado por el momento de inercia dividido entre 0,15. Y aquí tensión ocurre en la parte superior. Entonces aquí la distancia me cambia, 0,16 metros y aquí, ¿sí? Y esto nos da 15,67. 15,67 kilómetros. Ok, aquí tengo dos valores más. Entonces ya tenía cuatro valores. ¿Sí? Ya tengo cuatro valores. Entonces, esos son en el punto D. Vamos a tomar la decisión de cuál es la carga máxima que puedo aplicar. Porque el problema lo que me pide es cuál es la carga máxima que puedo aplicar. Voy a borrar esa parte de arriba. Voy a quedar con esos dos datos. En la parte de arriba había calculado un esfuerzo. Ahora tenemos la parte de compresión. Y me había dado 35,2. Y una P en el punto B debido a tensión y me va a dar 7,32 kilómetros. Ok, ya tengo cuatro valores posibles. Okay. Vean que el cálculo
Me da 4 valores posibles para la P que puedo aplicar. ¿Cuál es la carga máxima que yo puedo aplicar? Tengo 4 valores. ¿Okay? Entonces, la carga máxima que yo puedo aplicar es la carga menor. Entonces, este es el valor máximo. Esta sería mi solución al problema. Entonces, yo diría así. Sí. El problema me pide que explique, ¿verdad? ¿Por qué y en qué punto se puede dar el fallo, etcétera, etcétera? ¿Okay? Entonces, la respuesta sería el P máximo que yo puedo aplicar es de 7,32 kilómetros. ¿Y cuál es la que fallaría? Fallaría en el punto B, ¿verdad? Y fallaría por tensión. B, eso es un diseño de una vida. Esta es la función que nosotros tendríamos que analizar como ingenieros. Tener esa capacidad para analizar y diseñar una vida. Es decir, a dónde va a fallar, ¿verdad? Y por qué va a fallar. ¿Okay? Bueno, chicos, yo creo que eso es la práctica de hoy. Voy a subir el video. Igual lo subo. Primero lo estoy subiendo a YouTube y después lo paso a mediación. Es conveniente, yo sé que es un poco tedioso, un poco cansado, pero es conveniente que ustedes resuelvan nuevamente el problema siguiendo el procedimiento que yo les hice. Entonces van corriendo el video poco a poco, lo van pausando, lo van haciendo, lo van analizando. La primera parte no lo resolví, solo le di las respuestas. Tienen que aplicar mecánica 1, ubicar el centroide, ¿verdad? Y el momento de inercia. Esa parte ustedes tienen que hacerla. Acuérdense en aplicar el teorema de los ejes paralelos, ¿verdad? Para calcular el momento de inercia. Y después el análisis para llegar a la respuesta.